En Estados Unidos, el estallido universitario contra la guerra en Gaza gana fuerza, se expande ya a varios centros educativos del país. Las protestas elevan la presión sobre el presidente Joe Biden para lograr una tregua en Gaza cuanto antes. En la Universidad de California, en Los Ángeles, la UCLA, la policía desmanteló barricadas después de que se produjeran enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes. La violencia estalló el miércoles cuando un grupo de personas, algunas portando banderas israelíes, atacaron un campamento pro-palestino en el que se exigía el cese de las acciones militares de Israel en Gaza. La Casa Blanca, por un lado, se muestra impaciente, exige un alto el fuego en Gaza, pero por el otro lado no quiere dar por buenas ese tipo de protestas universitarias. El presidente Biden defendió la libertad de expresión, pero también condenó la violencia que estamos viendo estos días. Hay un derecho a manifestarse, pero no un derecho a generar caos. La gente tiene derecho a una educación, a un título, a andar por el campus universitario sin miedo a sufrir un ataque. Pero dejemos claro también que no hay espacio en ningún lugar de Estados Unidos para el antisemitismo, para que estudiantes judíos sufran amenazas. No hay lugar para la incitación al odio ni para la violencia de ningún tipo, ni antisemitismo, ni islamofobia o discriminación de árabes o palestinos. No hay lugar para el racismo en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden, los enfrentamientos en ese campus de la Universidad de Los Ángeles, la UCLA, se venían gestando ya desde el martes, cuando las autoridades, en un principio tolerantes hacia la protesta, la declararon ilegal, disparando la tensión. José Díaz Briceño en Washington. Hemos visto escenas de enfrentamientos durante toda la noche, José. Hay detenidos y heridos. Acércame a la situación ahora en esa Universidad de Los Ángeles. Una intervención sumamente dramática solicitada por el presidente de la universidad y de la que se reportan ya 209 arrestos por parte de la policía de la ciudad de Los Ángeles. El cargo que se les acusa es la no dispersión, luego de que se colocaran justamente estas barricadas que impedían el paso y después de que la propia policía había solicitado a tempranas horas de la madrugada justamente abandonar ese sitio. Hay que decir que en la Universidad de California en Los Ángeles es considerada la mejor universidad pública del país en todos los rankings, con 44,000 estudiantes. Actualmente las clases, al menos por el resto de la semana, están suspendidas de manera física y solo existen en este momento clases a través de vías remotas. Hay que decir que también en California, el propio gobernador de California había acusado que se había tardado demasiado la fuerza pública en entrar y, sin embargo, los manifestantes pro-palestinos que buscan justamente un cese al fuego en Gaza han acusado de que las propias autoridades de la universidad y la policía fueron pasivas ante los ataques de manifestantes pro-israelíes hace 2 días. Todo esto muestra el nivel de tensión que existe y que todavía sigue adelante en algunos campuses, justamente en una época donde llegaba casi el fin de año escolar. Me pregunto, José, porque hemos oído mucho, hablamos de manifestantes y hablamos de estudiantes, si me puedes contar un poco más qué tipo de estudiantes son y si son ajenos a la universidad, porque escuchamos también por el otro lado que muchos de los estudiantes dicen que sus protestas son pacíficas. Eso es una cuestión que es difícil de dilucidar exactamente, particularmente, por ejemplo, en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde se originaron las protestas a partir del 17 de abril y cuando ocurrió el primer arresto en ese centro educativo. El propio alcalde de Nueva York aseguró que algunos de los que estaban dentro de la universidad eran agitadores externos, pero hay que recordar que dentro de Columbia existían unas manifestaciones estrictamente de estudiantes y afuera de la universidad estaban personajes ajenos a ellos. Esta misma mañana, cuando se le preguntaba a autoridades de Nueva York cuántos de los detenidos tras la intervención de la policía el día de ayer eran personajes fuera de la universidad, la propia autoridad aseguró no poder haberlo dilucidado hasta el momento. En la Universidad de California en Los Ángeles, de la que hablamos sobre el desalojo esta mañana, también
también se ha rehusado en estos momentos a dilucidar cuántos de ellos eran personajes externos, aunque también hay dudas sobre exactamente los instigadores de la violencia de hace 2 días con banderas israelíes, si se trataban de personajes internos. Es muy difícil, pues en estos momentos, determinar cuántos de ellos pertenecían a grupos externos. Muchísimas gracias, José. Estamos en pleno año electoral. Las protestas en los campus inyectan otro elemento incendiario. Me pregunto, ¿qué importancia tiene el voto de los estudiantes, que creo que es clave, y qué repercusiones puede tener esto en las posibilidades de Joe Biden de ser reelegido? Sin duda no fue casualidad que el presidente Biden saliera hoy mismo a pronunciarse sobre las protestas en este discurso que no estaba planeado, y esto habla de la preocupación del impacto electoral que podrían tener las protestas. Sabemos que los temas económicos son los principales en la elección hacia noviembre, donde enfrentará posiblemente a Donald Trump, el expresidente republicano, y sin embargo el impacto que pudieran tener las protestas puede venir de dos bandos. Por un lado, la desafección de los jóvenes progresistas para votar por el Partido Demócrata, pero también los moderados del Partido Demócrata que se rehúsan a apoyar las manifestaciones y que piden de alguna manera ley y orden. Es por eso que el discurso del presidente hoy fue justamente intentando balancear las dos cuestiones, diciendo hay derecho a la protesta pacífica, pero no hay derecho al caos. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño, en Washington. Un cordial saludo.